Yo me propongo ofrecer una respuesta a algunos de los interrogantes que se han planteado en estos días. Me hubiera gustado contar con más tiempo y con más condiciones de ordenar ideas, así que y con más tiempo para exponerlas. Entonces voy directo, digamos, a los problemas que alcance a abordar. Uno, Marini no aborda el tema de la renta de la tierra porque Marini no le otorga la significación que en otras interpretaciones se le ofrece al problema de la renta de la tierra. No es que desconozca que tiene importancia, pero no le reconoce la significación de quienes, por ejemplo, sostienen, y Juan ha sido uno de los compañeros que ha estado señalando esto, que la renta de la tierra significa una ganancia extraordinaria para los países productores de bienes sobre agromineros y sobre la base de la tierra, de la producción minera, etcétera, alimentos, etcétera. Marini lo considera un mecanismo más de ganancia del capital, un mecanismo más de ganancia del capital. Podrá discutirse si se equivocó en no pensar que significaba algo distinto. No lo abordó, yo planteo hipotéticamente, no lo abordó por esta razón. No tenía significación para la interpretación de la condición de dependencia y para la condición del subdesarrollo. No era relevante. Y no era relevante, mucho menos como que esto significara un problema de ganancia, de un intercambio desigual al revés, donde los países dependientes se estuviesen obteniendo beneficios extraordinarios de los países centrales. De una mirada muy abuelo de pájaro de la historia latinoamericana, de los últimos, de fines del siglo XIX en adelante, creo que se hace difícil poder sostener de que la renta o la producción de bienes agrícolas, de alimentos y materias primas ha significado para América Latina ventajas extraordinarias. Creo que el agotamiento justamente del patrón agrominero exportador latinoamericano, que afecta en mayor o menor medida a todas las economías de América Latina, está poniendo en evidencia el agotamiento de ese patrón, las dificultades de las clases dominantes de la época de obtener beneficios a partir de seguir siendo productores de materias primas y alimentos en las relaciones comerciales internacionales, resultado de la Primera Guerra, resultado de la crisis de los años 29, resultado de la Segunda Guerra, es lo que lleva a que en el seno de las clases dominantes, y no como una solución fácil, sino como resultado de, a su vez, de disputas en el seno de las clases dominantes, a que se plantee el tema de la industrialización como una forma de obtener ganancias, como una forma de obtener capital. Ahí hay un dato duro que pondría en cuestión la idea de que América Latina ha gozado de beneficios extraordinarios desde que comenzó a ser una región exportadora de materias primas y alimentos. Creo que más bien los datos históricos apuntarían a exactamente lo contrario. Y que el periodo particular que se ha vivido en los últimos 5 o 10 años es exactamente eso, un periodo particular, donde los precios de las materias primas y alimentos, por razones ya sumamente comentadas, la demanda china, etcétera, etcétera, han provocado que los precios de estos productos se hayan elevado. Pero eso no ha sido la historia del siglo XX de los productos exportados por América Latina. Y podríamos decir que ha sido más bien una historia hacia atrás, en sentido inverso. Tengo una imagen en la cabeza, digamos.
El café brasileño, los grandes productores cafetaleros brasileños en algún momento de la crisis de los años 30, 40, vaciaban los barcos de café al mar y preferían no llevarlos al mercado mundial. Está difícil sostener que hubiera ganancias extraordinarias para América Latina a partir de la idea de que la renta traía este tipo de resultados. La segunda cuestión. La construcción del sistema mundial capitalista es una construcción que se hace en la historia, no se hace a partir de capitales que parten de cero, todos de cero, y de pronto unos avanzan, otros retroceden, unos deciden producir esto y otros deciden producir aquello. Es una historia que de alguna manera determina, y por lo tanto hay primero hay una historia y segundo una historia que determina. América Latina como región colonial era una región productora de materias primas y alimentos. Y cuando se produce la gran expansión en el siglo XIX, XVIII, XIX del mercado mundial, y eso va acompañado por los procesos de independencia de América Latina, la conformación medianamente de estados que permiten girar desde exportarle a España y a Portugal, y ahora vamos a comerciar con Inglaterra, la gran potencia de la época, se hace con una historia previa, que era esta historia de una región que producía materias primas y alimentos. Y de esa manera la región se inscribe en la construcción de ese mercado mundial que ya venía con historia previa. Los capitales latinoamericanos, y este es un problema, no es un problema menor, los capitales latinoamericanos en ese minuto se estaban obteniendo ganancias, como las obtienen hoy, un poco siguiendo esta lógica, simplemente vendiendo materias primas y alimentos. Economías exportadoras vendiendo materias primas y alimentos. ¿A título de qué se iban a plantear que no sea a partir de un ideal de cómo se debe construir el capitalismo y cómo el capital debe obtener sus ganancias? ¿A título de qué se iban a plantear vamos a tener que hacer una revolución científica y tecnológica y vamos a tener que hacer una revolución industrial? Eso es idealizar el capitalismo. Los capitales de acá de la zona estaban ganando con lo que estaban haciendo. ¿Y a título de qué iban a ponerse a pensar de otra manera? Y esto trae como consecuencia que hace posible que en el mundo central, ese mundo imperialista, pueda pasar a la producción de plusvalía relativa. ¿Y qué quiere decir? Que ese mundo central puede pasar a sustentar básicamente su producción de ganancias sobre plusvalía relativa, que incorporan de manera dinámica y activa a su población trabajadora al mercado interno. Y por lo tanto, crean las condiciones para desarrollar un tipo de capitalismo que está permanentemente revolucionando los procesos productivos, porque permanentemente tienen que ir abaratando los valores de los productos que los trabajadores consumen, porque además siguen siendo demandantes, esos trabajadores siguen participando del mercado interno. Y en ese capitalismo, la búsqueda de la mayor productividad se convierte en el elemento fundamental para obtener ganancias extraordinarias. Pero el reverso de este fenómeno hacia América Latina tiene consecuencias diametralmente distintas. El reverso de este fenómeno es, primero, tenemos un modelo exportador. El capital latinoamericano ha construido una modalidad de reproducción del capital exportadora. Y cuando decimos está construyéndose un modelo exportador, significa que esos capitales producen y explotan a los trabajadores localmente, pero llegado el momento de vender los productos están en el mercado mundial, no están en el mercado local. No los están destinando para el mercado local. Y por lo tanto no tienen ninguna, salvo que hubiera una obligación moral, pero el capital no se mueve por obligaciones morales, de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo incorporamos a los trabajadores al consumo? Estos capitales están preocupados de vender hacia el mercado mundial,
Están preocupados de lo que consumen los trabajadores europeos, están preocupados de lo que consumen los trabajadores estadounidenses. Por lo tanto, tienen además todas las condiciones, por la abundancia de mano de obra en América Latina, tienen todas las condiciones para que ese proceso lo lleven a cabo sustentado a través de procesos de sobreexplotación. Es decir, ¿qué implica esto? Implica una modalidad de capitalismo donde este capitalismo no tiene la misma tensión que tiene el capitalismo central, que busca explotar, pero que al mismo tiempo busca que los trabajadores consuman. Aquí el capitalismo puede privilegiar el explotar sin tanto consumo. Bueno, esto no es un problema menor del punto de vista de cómo se constituye un mercado mundial, un sistema mundial capitalista. Significa que en algunas partes el capital se reproduce de determinadas maneras y de determinadas formas, y en otras partes el capital, por sus condiciones históricas, se reproduce de otra. Imaginar que en los dos lados se está produciendo el capital de la misma manera y a todo hay que llamarle puramente capital y no ponerle apellido, es perder de vista la particularidad de las formas particulares y singulares como ese capital se reproduce en distintos lugares del sistema mundial capitalista. Lo que está contenido en el Capital, en el libro del Capital de Marx, está formulado como un planteamiento general de cómo opera el capital, no cómo opera el sistema mundial capitalista. Confundir el libro del Capital como el libro que explica cómo opera el sistema mundial capitalista es una confusión teórica, epistémica y metodológica. Está para dar cuenta de cómo funciona un modo de producción capitalista de la manera más abstracta. No cómo opera históricamente un sistema mundial capitalista que se construye con datos como los que estoy señalando. Y esto trae como consecuencia que con todo derecho, porque la realidad lo está poniendo en evidencia, el capital se reproduce. No es lo mismo un capital que se reproduce porque se ve la necesidad de que está produciendo bienes industriales, manufactureros y tiene que incorporar a... ¿Quién va a consumir esos productos manufactureros? La propia población trabajadora. Entonces, ¿cómo fregados? ¿Cómo le hacemos para que explotemos, pero al mismo tiempo esos trabajadores tengan potencialidad de consumo? Ese dilema que el capital tuvo que resolver a través de la generación de plusvalía relativa, abaratando los productos, elevando la productividad y por lo tanto desatando de manera permanente la búsqueda de nueva ciencia y de nueva tecnología para renovar permanentemente la producción, ese aguijón productivista no está presente en el capitalismo dependiente. Está presente como reflejo, como un elemento, bueno, porque pues ya llegó una época que este capitalismo tiene que producir automóviles. Pero aún así, ese aguijón productivista, sí, vamos a producir automóviles, vamos a producir partes de automóviles. Pero ¿para qué tenemos que hacer el esfuerzo de producirlo internamente, esa tecnología y esos conocimientos? Los compramos o nos los venden en paquete, que las empresas que se instalan en nuestros países a producir partes de automóviles o automóviles. No está el aguijón productivista. Perder de vista esto es, repito, es una idealización del capitalismo, pensar que en el sistema mundial capitalista todos los capitales se comportan de la misma manera. Los capitales de acá podían ganar de esta manera lo van a hacer. Los capitales se podían relacionar con los trabajadores como productores y no como consumidores, pues eso es lo que van a hacer. No es porque sean, por lo tanto, más malos. No es un asunto moral, es un asunto de condiciones objetivas y reales. Aquí no hay una crítica moral. Miren cómo nos explotan. No es un problema moral.
Es un problema de condiciones objetivas de cómo se produce ganancia. El capital busca ganancia. Si puede producir de esta manera, si puede producir ganancia, aún en el siglo XXI, encerrando 10.000 personas en un bodegón y tratarlos como esclavos, lo lleva adelante. Y la ley del valor ahí está plenamente presente. Los que idealizan la ley del valor en términos de que la ley del valor es siempre el intercambio de equivalentes, y el intercambio de equivalentes, y el capital y el intercambio de equivalentes, en el fondo lo único que hacen es idealizar el capitalismo. Y entonces estas otras cosas, ¿cómo las explicamos? ¿Como capitalistas salvajes que de pronto se desbocaron? No, señores, es propio de la ley del valor que de pronto tenga una dimensión el Silicon Valley y de pronto tenga como dimensión los bodegones en China o en Corea o en cualquier lugar del mundo donde encierran trabajadores y los meten bajo llave a producir. Siglo XXI. Ahí está operando la ley del valor en su doble dimensión, en el elemento, la positividad que tiene y la negatividad que tiene. Tengo la impresión de que la particularidad de Argentina ahora, porque Argentina en esta historia tiene particularidades. La particularidad argentina tiene significación respecto a el peso que los compañeros argentinos le dan al problema de la renta. Y la transforman como problema que quieren que se exprese para el resto de América Latina. Y ni aún yo diría para Argentina tiene el peso que tiene, que le terminan dando, como que, sí, Argentina prácticamente le quita valores a Inglaterra cuando le vendía trigo, le vendía carne. Argentina produce a comienzos de siglo valores de uso muy particulares: carne y trigo. Curiosamente, carne y trigo son bienes salarios. Y son bienes salarios en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, por más que hubiera guerra, por más que hubiera crisis, por más que hubiera lo que hubiera, algo de pan y algo de carne tenían que comer esos trabajadores. Pero esa no es la situación de los países latinoamericanos que producen café. Esa no es la situación de los países latinoamericanos que producen azúcar, que producen banano. En una situación de crisis y en una situación de guerra, lo primero que se puede dejar de lado son los postres y todas esas cosas, pero los elementos básicos hay una cierta coacción a tener que mantenerlos en la canasta. Se pueden reducir, pero no se pueden suprimir. Entonces Argentina, aún en medio de la crisis, tuvo una situación excepcional. Contó con una demanda de trigo y contó con una demanda de carne, y además reforzada con pactos que se establecieron, el pacto Roca-Russiman, etcétera, con pactos que establecieron con Inglaterra y con sus principales mercados en términos de que los precios de sus productos y la demanda de esos productos no descendiera tanto como estaba descendiendo el plátano, el azúcar, el café, el salitre, etcétera, el estaño, etcétera, que se desplomaron. Esto explica quizá también, porque no soy un experto en Argentina, ni mucho menos, esto explica también los problemas en la sociedad argentina para el proceso de industrialización. Porque si al sector oligárquico, productor de ganado, y la burguesía productora de trigo, no se debilitaron con la crisis que vivió el resto de América Latina, no se debilitaron como se debilitaron los demás sectores dominantes exportadores de América Latina, eso significó que esos sectores exportadores tuvieron mucha fuerza para impedir que el Estado se volcara en función de los intereses de una burguesía industrial.
Y la disputa, por lo tanto, entre industrializarnos o reposar en la producción permanente de los rubros exportadores argentinos ha sido una disputa histórica que sigue hasta el día de hoy. Si nos industrializamos, mejor sigamos exportando lo que estamos haciendo. Ese debate, por ejemplo, en Chile no existió. El salitre se fue al diablo con la crisis, porque además apareció el salitre sintético, ya no servía el salitre natural. La demanda de cobre que estaba iniciándose se derrumbó. Los sectores oligárquicos de ese minuto tuvieron que dar el paso a que así parece que es necesario industrializarnos, no queda de otra, aquí todos pierden. Esa característica de economía exportadora de materias primas y alimentos en la historia de América Latina es una característica que atraviesa toda la historia latinoamericana hasta nuestros días. Porque ni aun cuando en aquellos países donde se desarrollaron procesos de industrialización se dejó de seguir exportando. Y entonces se produce la disputa por la renta de las exportaciones, donde el Estado, en medio de una situación donde ha emergido una burguesía industrial, quiere que el Estado jale más para la industria, frente a una burguesía, a sectores oligárquicos que de pronto no fueron tan golpeados, que están deseando que los recursos sigan quedando en el sector exportador agrario. Esta es una particularidad de Argentina. No es tan real de que, bueno, al fin y al cabo los países latinoamericanos pueden comprarle a cualquier país industrializado cualquier cosa, porque entre los países industrializados hay competencia y por lo tanto no hay monopolios. No es verdad. Hoy día podríamos decir no hay monopolios en la producción automotriz, en el mundo desarrollado, porque puedo comprar acá, puedo comprar allá, puedo establecer alianzas con coreanos, japoneses, alemanes, suecos, estadounidenses, etcétera. Pero hoy día no ocurre lo mismo si hablamos de robótica, no ocurre lo mismo si hablamos de biotecnología, no ocurre lo mismo si hablamos de microelectrónica, no ocurre lo mismo si hablamos de los sectores de punta. Ahí ya la gama de posibilidades de competencia de América Latina, de poder ir al mercado y decir, bueno, si no te compro a ti, te compro a ti. Esa gama y esa competencia ya no existe en los sectores de punta. Si hoy día a un país latinoamericano se le ocurre querer lanzar un satélite al espacio, no tiene más de 3 o 4 posibilidades. Y si esos que tienen la posibilidad de poder lanzar cohetes al espacio dicen, este es el precio por lanzar cohetes al espacio, si usted quiere un cohete en el espacio, puede poner un precio monopólico, no lo va a vender en función de un precio competitivo. Y por el contrario, los bienes que producía América Latina, por ejemplo, a comienzos del siglo, de pronto éramos los reyes de producir trigo y de pronto aparece una Australia, una Nueva Zelanda, etcétera, que empiezan a producir trigo. Y posteriormente se empieza a producir una revolución verde en el mundo central, donde muchos de los bienes nuestros, que eran nuestro monopolio, nuestra capacidad de negociar en el mercado internacional, lo están produciendo allá. Un ejemplo, México compra maíz, siendo que el maíz es el elemento fundamental de la alimentación del mexicano. Y así creo que se podrían encontrar múltiples ejemplos para un poco poner de manifiesto que las cosas no son tan de esta manera. Lo último que voy a decir, porque ya me pasé el tiempo, me dieron un poco de tiempo. Si uno afirma algún elemento
Por ejemplo, uno puede afirmar es que los países latinoamericanos tienen ganancias extraordinarias y no coyunturales como he mencionado en esta última etapa, sino por un siglo por lo menos. Uno tiene que darse a la tarea de responder, ¿y qué es lo que han hecho los países latinoamericanos con esa ganancia? ¿O qué es lo que ha hecho el capital latinoamericano con esa ganancia? Pero esa afirmación olvida además de que muchos de los productos que exportamos como materias primas y alimentos históricamente no han estado en manos del capital local. Son situaciones excepcionales. El salitre y el cobre en Chile nunca estuvo en manos de Chile hasta que no se nacionalizó, y aún así después se volvió a abrir empresas extranjeras que exploten el cobre y el salitre. Eran ingleses y después el cobre en manos de estadounidenses. Por lo tanto, si hubiese habido ganancias extraordinarias, no venían a la economía chilena ni al capital chileno. Eso iba a parar a las grandes compañías estadounidenses. En la mañana de ayer, Teotonio dos Santos dijo, es que el café estaba en manos de capitales locales, pero la comercialización del café estaba en manos de 4 grandes empresas extranjeras. Entonces, hasta en ese terreno se debilita mucho este argumento de que hemos estado recibiendo grandes caudales de dinero en un intercambio desigual al revés, de allá para acá. Pero más allá de eso está el problema. ¿Y qué es lo que ha hecho ese capital latinoamericano con ese dinero? ¿A qué lo ha destinado? Juan de pronto en alguna de sus argumentaciones decía, y ese capital ha sido peleado por el Estado y ese Estado se ha dedicado a repartirlo a empresas industriales ineficientes que además no debieran existir. ¿Y quién dice que no debieran existir? ¿El modelo con el cual estoy construyendo la idea de cómo debe ser el capitalismo y cómo debe operar el Estado? ¿O mejor trato de explicar lo que ocurre y a partir de lo que ocurre, ver qué se puede hacer? Si el capital ha hecho uso del Estado para alimentar, disque, empresas ineficientes, tendrá alguna razón, porque el capital busca ganancia, es un Estado capitalista y está en función de apoyar la búsqueda de ganancia. No es un Estado socialista ni un Estado anárquico que hace cualquier cosa. No, hay una lógica subyacente y de eso se trata de explicar, la lógica subyacente al problema. Y no de disparar cuestiones sueltas y uno dice, qué cosa tan curiosa. ¿Qué es lo que habrán hecho con la ganancia? ¿Dónde quedó esa ganancia? Pero además nos afirman que, sin embargo, ese capital ineficiente superexplota. Oiga, es que si usted dice que el capital superexplota, está diciendo cosas que tienen que ver con el papel de los trabajadores en el mercado. Y si está diciendo el papel de los trabajadores en el mercado, está diciendo qué burguesía se puede desarrollar y qué burguesía no. Porque no toda la burguesía produce el mismo tipo de valores de uso. Unas producen bienes salarios, otras producen bienes de capital, otras producen bienes suntuarios. Y entonces eso tiene que ir acompañado con una explicación a qué sector de la burguesía le conviene que esa cosa sea de esa manera y no de otra. Y eso implica, por lo tanto, si se superexplota, que se está aplicando una modalidad de reproducción de capital sui generis, que permite con todo derecho y con toda razón a ponerle un nombre particular, porque no es cualquier capitalismo, es un capitalismo dependiente. Gracias. Bien.